La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Romanos 12. De la versión Reina Valera 1960. Deberes cristianos. 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. 8. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 11. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Romanos 12. Cómo afrontar la injusticia. Una de las cosas más difíciles de hacer como cristianos es hacer lo correcto cuando todos los demás parecen estar haciendo lo contrario. Mi Salvador ha puesto el listón muy alto cuando se trata de lidiar con aquellos que nos han hecho daño sin razón. Es aún más difícil cuando los que están haciendo el mal se llaman a sí mismos cristianos. Una cosa es tratar con los que nos tratan injustamente, los cuales no conocen a Dios. Eso es lo que esperamos. Sin embargo, es completamente diferente cuando viene de dentro de la iglesia, es una daga que duele profundamente. Nos hemos enfrentado a situaciones que nos acompañarán hasta la tumba. Pero estas situaciones duelen aún más cuando vienen de los líderes de la iglesia. Pero, cuando pensamos en estas situaciones, ¿no enfrentó Jesús los mismos problemas?
¿No eran los líderes de la Iglesia de su tiempo sus peores enemigos? ¿No fueron estos mismos líderes los que lo llevaron a juicio y lo condenaron a morir en la cruz? Entonces, si nosotros como cristianos sufrimos las mismas injusticias, sabemos que nuestro Señor las sufrió primero. El apóstol Pedro nos recuerda, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Primera de Pedro 4, versículo 1, Nueva Versión Internacional. Claves para manejar la injusticia. Clave número 1, amor. El apóstol Pablo explica con más detalle cómo manejar las situaciones de injusticia. En Romanos 12, versículos 9, 10 y 14, da el secreto para manejar las injusticias. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. ¿Cómo puede decirnos el apóstol Pablo que amemos a alguien que nos hace daño? Que le honremos por encima de nosotros mismos. ¿Cómo puede ser? Pero cuando pensamos en cuánto nos ama Jesús, entonces todo tiene sentido. Clave número 2, no te vengues. Vence el mal con el bien. Esta es la más difícil de las dos claves. ¿Cuántas veces no hemos pensado en vengarnos, en darle a ese alguien un poco de lo que hemos sufrido? Nuestra naturaleza carnal quiere vengarse. Pero el Señor nos dice que hagamos lo contrario, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, versículos 17 a 21. En resumen, el apóstol Pablo resume este tema del trato con la injusticia con lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Todo lo que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad a Dios cada día y en cada momento del día. La voz del Espíritu Santo nos hablará, especialmente cuando estemos pensando en hacer el mal. Una vez que oigamos su voz, si le obedecemos, triunfaremos sobre nuestras malas tendencias a hacer el mal y a vengarnos de quienes nos hacen daño. Que hoy sea un día de victoria sobre el mal. Bendiciones. Analizar Romanos 12. Claro. Aquí tienes el análisis de Romanos 12 utilizando el modelo Rapipeca. Resumen R. Romanos 12 es un llamado a la vida cristiana práctica. Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, a ser transformados por la renovación de su mente, y a vivir en armonía y amor, utilizando sus dones para el bien común del cuerpo de Cristo. Análisis A. Contexto histórico. Pablo escribe esta carta alrededor del año 57 después de Cristo para instruir a los cristianos en Roma sobre cómo vivir de acuerdo con el Evangelio. Contexto cultural. La cultura romana valoraba la conformidad y el estatus social. Pablo contrasta esto al llamar a una transformación radical basada en la voluntad de Dios. Contexto teológico. Este capítulo enfatiza la ética cristiana y la transformación interna que resulta de una vida dedicada a Dios. Pablo subraya la importancia de la humildad, el servicio y el amor en la comunidad de creyentes. Paralelismos p. 1 Corintios 12, 12-27, la comparación del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano, enfatizando la importancia de cada miembro. Efesios 4, 1, 16. La exhortación a la unidad y el uso de dones para edificar el cuerpo de Cristo. 1 Pedro 4, 8-10, la importancia del amor y el servicio entre los creyentes. Ilustración y. Imagina una orquesta sinfónica donde cada músico, con su instrumento, contribuye a la armonía de la música. De manera similar, cada creyente tiene dones y habilidades únicos dados por Dios para contribuir a la vida y misión de la Iglesia, creando una sinfonía de servicio y amor. Preguntas de reflexión p. ¿Cómo puedes presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios en tu vida diaria?
¿En qué áreas necesitas renovar tu mente para alinearte más con la voluntad de Dios? ¿De qué maneras puedes usar tus dones para servir y edificar a otros en tu comunidad? Escrituras complementarias e. Filipenses 2, 3-4, la exhortación a la humildad y al servicio a los demás. Gálatas 5, 22-23, los frutos del Espíritu, que reflejan la transformación interna de los creyentes. Escritos de Elena G. de Witte, el Ministerio de Curación, capítulo sobre el servicio cristiano, ofrece una guía práctica sobre cómo vivir y servir de acuerdo con los principios cristianos. Conclusión C. Romanos 12 nos llama a vivir una vida transformada y dedicada a Dios, manifestando nuestra fe a través del servicio amoroso y la unidad en la comunidad de creyentes. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel único y valioso que desempeñar. Aplicación A. Dedica tiempo cada día a renovar tu mente a través de la oración y el estudio de la Biblia, buscando la voluntad de Dios para tu vida. Identifica tus dones y habilidades únicos, y encuentra maneras de utilizarlos para servir a otros en tu iglesia y comunidad. Practica el amor y la humildad en todas tus interacciones, reflejando el carácter de Cristo en tus acciones diarias. Espero que este análisis te ayude a profundizar en Romanos 12 y aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Adelante con tu estudio. Romanos 13. De la versión Reina Valera 1960. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Romanos 11. Ser parte del remanente. ¿Somos parte del remanente? ¿Qué significa remanente en un sentido espiritual? Bueno, según el apóstol Pablo, en Romanos 11, versículos 1 al 5, Dios tiene creyentes que le son fieles. En el versículo 5, el apóstol afirma lo siguiente: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Hemos elegido creer en Dios y tomarle la palabra? ¿Hemos elegido aceptar su gracia en lugar de intentar salvarnos por nuestras propias obras? Dependiendo de la respuesta a estas preguntas, seremos parte del remanente. Características del remanente. Característica número 1, el remanente acepta la gracia de Dios. De acuerdo con el apóstol Pablo, aquellos que han escogido creer en Jesús y aceptar su gracia son parte del remanente. Vemos esto en Génesis 6, versículo 8, donde Noé y su familia fueron parte del remanente de la humanidad en el tiempo del diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Característica número 2, el remanente obedece los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús.
Además de creer en Dios y elegir ser sus hijos por gracia, ¿qué otras características tiene el remanente? Según Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual, justo antes de que Jesús regrese para llevarnos a casa, el dragón o Satanás, Apocalipsis 12, versículo 9, se enfurecerá con aquellos que tienen estas características. Guardar los mandamientos de Dios no solo se refiere a guardar los 10 mandamientos, sino que también significa guardar cada palabra que sale de la boca de Dios o tener un estilo de vida acorde con los principios delineados en la Biblia. Tener el testimonio de Jesucristo significa que nuestro estilo de vida refleja el estilo de vida que Jesús tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Significa que nuestro testimonio debe reflejar que Jesús vive en nosotros. Para hacer esto, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Característica número 3, el remanente tiene el sello de Dios en la frente. El sello de Dios se encuentra únicamente en la frente porque surge de la adoración y de la fe en oposición a las obras, Apocalipsis 7, versículo 3. Estas marcas no son algún símbolo externo, visible, como un tatuaje, identifican a quien su corazón adora, obedece y sirve. Denotan qué clase de carácter o nombre tiene, Apocalipsis 14, versículos 1 y 11. El sello de Dios en la frente es una marca que simboliza la propiedad de Dios sobre su pueblo y es dado a aquellos que son verdaderos adoradores de Dios. El sello de la propiedad de Dios sobre su pueblo es el sábado, delineado en el cuarto mandamiento. Si leemos cuidadosamente el cuarto mandamiento, ver Éxodo 20, versículos 8 al 11, veremos que el sábado es una señal de la autoridad de Dios y una manera de identificarlo por su nombre, el Señor tu Dios. También identifica el reino sobre el que tiene autoridad, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Perfecto. Vamos a aplicar el método Rapipecap al capítulo 10 de Romanos. Este capítulo aborda temas fundamentales como la justicia que proviene de la fe, la proclamación del Evangelio y el acceso universal a la salvación en Cristo. Método Rapipecap aplicado a Romanos 10. R igual a resumen. En Romanos 10, Pablo enfatiza que la salvación es accesible para todos, judíos y gentiles, mediante la fe en Cristo. Contrasta la justicia de la ley con la justicia que proviene de la fe. Pablo señala que la verdadera justicia no depende de obras humanas sino de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. El capítulo concluye destacando la importancia de predicar el Evangelio para que todos puedan oír y creer. A igual a análisis del texto. Justicia basada en la fe, VV. 1 a 4, Pablo explica que el pueblo de Israel tiene celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. La cercanía de la palabra, VV. 5 a 13, Pablo cita a Moisés para ilustrar que no se requiere un esfuerzo imposible para alcanzar la salvación, está al alcance de quienes creen y confiesan. La proclamación del Evangelio, VV. 14 a 17, Pablo hace una cadena lógica, para que alguien crea, necesita oír, y para que oiga, necesita que alguien predique. Rechazo del mensaje, VV. 18 a 21, Israel, a pesar de haber escuchado, rechaza el Evangelio, y Pablo cita a Isaías para mostrar que Dios se revela incluso a los gentiles. P igual a paralelismo con las Escrituras. Deuteronomio 30, 11-14, la cercanía de la palabra en la boca y en el corazón conecta con la enseñanza de Pablo sobre la fe. Isaías 52, 7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pablo usa este texto para subrayar la belleza de proclamar el Evangelio. Joel 2 y 32, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, reafirma la universalidad de la salvación. Y igual a interpretación principal del texto. El mensaje central de Romanos 10 es la accesibilidad de la salvación por medio de la fe en Cristo. Pablo aclara que la justicia de Dios no es un sistema basado en méritos, sino un regalo que se recibe al creer en el Evangelio. Además, subraya la responsabilidad de los creyentes de predicar este mensaje para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. P igual a preguntas reflexivas. ¿Cómo vivo diariamente la fe que confieso con mi boca y creo en mi corazón? ¿Estoy participando activamente en la proclamación del Evangelio a quienes no han oído? ¿Qué obstáculos personales o culturales podrían estar impidiendo que otros reciban el mensaje del Evangelio? E igual a escritos adicionales que refuerzan el texto.
Elena G. de Witte, El camino a Cristo, p. 62, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Esta cita refuerza la justicia imputada de Cristo, tal como se describe en Romanos 10. Elena G. de Witte, Los Hechos de los Apóstoles, p. 116, la salvación por fe en Cristo es un mensaje que el mundo necesita desesperadamente. Esto conecta con el mandato de predicar en Romanos 10. A igual a aplicación práctica. Personal, evaluar mi fe y asegurarme de que no solo se basa en palabras, sino en una confianza genuina en Jesús como mi Salvador. Comunitaria, unirme a esfuerzos misioneros, tanto locales como globales, para compartir el Evangelio con los que no han oído. Cultural, identificar y superar barreras culturales que podrían limitar mi disposición a compartir el Evangelio con personas diferentes a mí. P igual a profundizar en las enseñanzas de Elena G. de Witte. La justicia de Cristo como fundamento de la salvación. Elena G. de Witte escribe: cuando miramos a Cristo, nuestra justicia, vemos que no hay mérito alguno en nosotros mismos, todo depende de su gracia infinita. Reflejemos a Jesús. p. 34. Esto complementa la enseñanza de Pablo sobre la inutilidad de confiar en las obras de la ley. La importancia de proclamar el Evangelio, en el deseado de todas las gentes. p. 826, Witte enfatiza que cada creyente es llamado a ser un canal de bendición, una idea que se alinea con la cadena lógica de Romanos 10, 14-17. La responsabilidad del creyente, en Obreros Evangélicos, p. 33, ella anima a los creyentes a desarrollar un celo ferviente por salvar almas, sabiendo que cada alma salvada es un trofeo para la gloria de Cristo. Espero que este análisis te sea útil para profundizar en el capítulo 10 de Romanos. ¿Quieres que prepare algún material adicional o lo ajustemos según tus necesidades? ¿Dijiste? Vamos a buscar una conclusión para esta clase. ChatGPT dijo. ChatGPT. Conclusión para la clase de Romanos 10. Romanos 10 nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la salvación y nuestra responsabilidad en la obra de Dios. Pablo nos recuerda que la justicia de Dios no se alcanza por esfuerzos humanos, Romanos sino 8 por es la un fe en capítulo Cristo. profundamente rico en Este significado mensaje espiritual. subraya la Y sencillez al compararlo y con la los profundidad del escritos de Evangelio, Elena G. creer de con el White, corazón, podemos confesar con la profundizar en su boca mensaje y de vivir una fe esperanza, genuina y victoria activa. y la obra del Espíritu Además, Santo el en capítulo nuestras recalca vidas. la urgencia de proclamar el mensaje de salvación Libertad a todos, en Cristo sin y el importar poder su del trasfondo, Espíritu Santo. porque la fe viene por el oír, Romanos y el oír 8, 1, por la 4 palabra de nos Dios. asegura que no hay condenación Cada para los creyente que es están en llamado a ser Cristo un Jesús, mensajero, un porque el puente entre el Espíritu nos Evangelio libra y de la quienes ley aún del no lo pecado conocen. y de la muerte. En el camino Como a Cristo, conclusión práctica, Elena G. de este White estudio nos explica invita que a esta examinar libertad nuestra vida de no es fe. una Hemos licencia para aceptado pecar, plenamente a Cristo sino una como nuestra invitación a una justicia. vida de santidad. Estamos siendo instrumentos Cita en las clave: manos de Dios para por la compartir fe, este el que mensaje está en con Cristo otros. tiene libertad de Que condenación, podamos y abrazar el la Espíritu salvación como Santo un regalo de transforma amor su divino vida y según el comprometernos ejemplo a vivir divino. como embajadores del El camino a Evangelio, Cristo. confiando en que, así Reflexión. como Dios envió a Cristo, Dios nos llama a también nos vivir en el capacitará y Espíritu, acompañará en dejando nuestra atrás misión. la esclavitud del pecado Lema de la para clase: caminar en la justicia al que que Él el Señor provee. llama, capacita, al que envía, La mente acompaña. espiritual versus la mente carnal. Siempre gozosos, En Romanos conectados a 8, Jesús 5, a través de la 8, Biblia Pablo y el contrasta Espíritu las Santo. dos maneras de vivir, según Todos la juntos carne rumbo o al según cielo. el Espíritu. ¿Te gustaría Elena G. de agregar White algo más aborda o esta lucha enfocarnos en interna otro en mente, aspecto de esta carácter y conclusión? personalidad, señalando que la mente carnal no puede someterse a Dios sin una transformación divina. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com